Recordemos para nuestra consideración de esta mañana, hermanos, la conversión genuina de Santiago, el hermano del Señor. Después de la resurrección del Señor Jesucristo se convirtió de veras, en tal forma que a veces es hasta muy exagerado en lo que Él nos está enseñando en su epístola de Santiago. Santiago fue uno de los hermanos del Señor que no creía en Él, y después ya en su conversión y considerando su relación con el Señor, ya no dice hermano de Jesucristo, sino dice siervo de Jesucristo, porque ahora sí ya lo ve como Señor. Y el fundador de la religión pura y sin mácula, que es el cristianismo. Hay una confusión a veces así en cuanto a la religión cristiana, que tiene sectas y tiene denominaciones y en fin está dividida. Y aquí podemos acomodar lo que Pablo menciona en una de sus cartas a los filipenses, cuando dice: yo sé que lo que me interesa es que Cristo sea predicado, y en eso me gozo y me seguiré gozando de que Cristo sea predicado. Y en muchas de esas sectas del cristianismo, pues Cristo es predicado en alguna forma, y eso es lo interesante, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos preocupa ahorita es lo que dice Santiago cuando habla de la religión pura y sin mácula, que es el cristianismo, por supuesto, pero ahora ya aquí el escritor se refina hablando acerca de esta religión pura y sin mácula cuando dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se consideró a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en este mundo. Parte de ese pasaje ya lo vimos en la intervención última que yo tuve con ustedes, donde dice que seamos hacedores de la palabra. Pero ahora aquí Santiago se concentra más, y cuando dice ahí: si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Así que hay religiones vanas, porque no se ajustan a lo que dice exactamente el Señor. Y por eso Santiago, ya en su experiencia de regeneración y de conversión después de la resurrección de Cristo Jesús, ahora lo ve como su Señor y Salvador, al cual sirve con entusiasmo. Ahora lo presenta y dice: religión pura y sin mácula, o sea, el cristianismo delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula,
delante de Dios. Qué interesante es esta parte, hermanos. Cuando se habla de la religión pura y sin mácula, dice delante de Dios, no según el concepto de los hombres, no, no. Es lo que Dios mismo reclama. El Señor dice lo que Dios dice en su palabra preciosa. Así que la religión pura y sin mancha, cuando dice sin mácula, es sin mancha, delante de Dios y Padre es esta. Y entonces ya habla aquí del positivismo en la vida religiosa. La palabra religión es bastante interesante porque habla de una liga, de algo que nos une, que nos reelige, nos une con Dios. Así que esta es la religión pura y sin mácula. Es la religión, las gentes dicen, todas las religiones son buenas porque todas se encaminan hacia el Señor. Sin embargo, la palabra de Dios dice, pero aquella que es pura y sin mácula delante de Dios es esta. Y allí habla de vivir una vida positiva. Por supuesto que ya expresó allá el escritor cuando dice que no refrena su lengua, pues la religión de tal es vana. Así que la religión pura nos invita y nos obliga a refrenar nuestra lengua, pero más todavía, vivir una vida positiva que sea útil en las manos del Señor. Y aquí dice el texto, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dios es especial en consolación, hermanos. Y Pablo nos habla de que Él nos consoló para que nosotros podamos consolar a otros en las tribulaciones que tienen, con la consolación con que fuimos consolados. Así dice allí Pablo en ese juego de palabras muy significativo. La visitación es precisamente para ir a confortar a los huérfanos y a las viudas, dice aquí el texto. Pero claro que incluye a toda persona que sufre, pero especialmente a los huérfanos que carecen de padre y a las viudas que carecen de esposo en sus tribulaciones. La religión pura y sin mácula nos lleva a ser positivos, a ser útiles en las manos del Señor para ayudar a aquellos que están en tribulación. Y vaya que vivimos en un mundo de tribulación donde la gente sufre. Y por cierto que esa tribulación, hermanos, cuando es bien aprovechada por los cristianos, es muy útil para poder ganar a las gentes para Cristo Jesús. Así que debemos estar enterados de lo que le pasa a nuestros vecinos, de sus situaciones especiales y sobre todo los huérfanos y las viudas para ayudarles en sus tribulaciones, orar con ellos, confortarlos, en fin. Así es que es uno de los aspectos positivos de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Pero no es solamente esto, hermano, de visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, es decir, ayudar a la gente que requiere consolación y fortaleza y que acepta con mucho gusto lo que el Señor dice en su palabra y también se sienten estimulados cuando les preguntamos, ¿tiene alguna petición especial por la cual oremos? Y luego cuando se ora por ellos es una puerta abierta para ganar almas para Cristo Jesús. Pero la religión pura y sin mácula no solamente es esta de visitar a los huérfanos y las viudas, sino también guardarse sin mancha en el mundo. Pablo lo dice esto allá en Romanos 12, cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis los cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo. Hay mucha maldad, hermanos, en el mundo, está creciendo mucho, y desafortunadamente a veces nos sentimos tentados a imitar a esta gente. Y Pablo es tan específico que dice, no os conforméis a este siglo, no vivamos la forma del mundo que aparta de Dios.
sino que debemos estarnos guardando sin mancha en este mundo. Somos débiles, somos pecadores, tenemos a un Dios precioso que comprende que somos pecadores. Él sabe que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Heredamos la debilidad de Adán. David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero ahí está el asunto, hermanos, que nos guardemos sin mancha del mundo, que procuremos exactamente ver las cosas que al Señor no le agradan y de plano no las hagamos parte de nuestra vida. Y Pablo inclusive nos dice que esto va a ayudarnos a lograr conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, de tal manera que sea una experiencia personal. Por eso, mis amados hermanos, es importante guardarse sin mancha del mundo, porque esto nos prepara, nos ayuda para que cada uno estemos haciendo lo que el Señor quiere en su palabra. Recordemos que por gracia somos salvos por la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que, amados hermanos, recordemos especialmente lo que dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vivamos, hermanos, esta religión pura que nos señala la palabra de Dios. Dios me les bendiga.